Ya está aquí con nosotros Estefanía Veloz. Gracias, Estefanía. Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación. No, gracias a ti. Disculpa el malentendido. Ahí nos confundimos con los horarios. Estefanía Veloz es socialista, abogada, feminista, chicana. Si nos puedes platicar sobre la decisión de la despenalización del aborto, ¿qué significa eso? Para quienes no estamos familiarizados con esto, ¿qué significa esa toma de decisión de la Suprema Corte? Sí, para no hacer el cuento más largo y de manera un poco más resumida, la Suprema Corte decidió que es inconstitucional, específicamente en el caso del Estado de Coahuila, porque esa fue la acción de inconstitucionalidad que metió la Fiscalía en ese entonces, bueno, la OE Fiscalía, que los artículos del Código Penal que penalicen la interrupción legal del embarazo son inconstitucionales y por lo tanto no deben existir y no deben ser al mismo tiempo tomados en cuenta por las juezas y los jueces que vayan a recibir este tipo de casos o a escuchar de este tipo de casos, porque ya existe este precedente por la Corte. Ahora se toma en cuenta en esta nueva visión de los precedentes de la Corte un sistema mucho más similar al de Estados Unidos, en el que se hace lo que la Corte haya dicho y lo que haya discutido. Y antes era un poco más en el sentido de la jurisprudencia, donde tenían que ser varias en el mismo sentido para que pudieran tener este valor. Y ahora, con esta decisión, lo que puede pasar, y probablemente lo que vaya a pasar, es que los estados que tienen artículos que penalizan el aborto hagan exactamente lo mismo que pasó en Coahuila, y es decir, que digan que son inconstitucionales y por lo tanto tienen que ser quitados o removidos de los códigos penales. Ahora, la Corte no decide y no puede obligar a los legisladores y las legisladoras a hacer leyes. La Corte no hace leyes. Lo que sí tiene que pasar es que no pueden hacer leyes que vayan en el sentido contrario de lo que dijo la Corte. No pueden existir leyes que sean inconstitucionales y la Corte ya decidió que penalizar el aborto atenta contra la autonomía de las mujeres, que atenta contra el artículo 4 constitucional, que atenta contra la dignidad de las mujeres y por lo tanto es inconstitucional. A ver si te entendí bien. ¿Esto solo aplica al estado de Coahuila, la despenalización, o ya aplica a toda la República el no castigar a quien vaya a un hospital o tenga un aborto? ¿Aplica solamente a Coahuila, si te entendí bien? No, lo que pasa es que las acciones de inconstitucionalidad tienen un efecto muy amplio en la vida jurídica de las personas. Es decir, que cuando la Corte toma una decisión respecto a algo que es inconstitucional, se puede aplicar en el resto de los estados porque ya la Corte dijo que todas las leyes similares son inconstitucionales. En el caso de Coahuila, yo me refería al caso de Coahuila porque esta discusión se dio a partir de los artículos del Código Penal, me parece que el 146 del Código Penal de Coahuila. Es decir, que ahora la discusión se dio sobre el ejemplo de los artículos de Coahuila, pero tomando en cuenta que esos artículos se ven y se van encontrando en el resto de los códigos penales de los estados, que es la penalización del aborto en el ámbito local. ¿Tú lo consideras como algo histórico esta decisión de la Corte? Evidentemente, porque marca una ruta nueva en el sentido de el camino hacia la despenalización en el país. Marca una ruta nueva porque ya imposibilita que existan más candados por parte de los grupos conservadores en los estados. Por ejemplo, uno de los candados que les gustaba poner era cambiar la constitución de los estados para que protegiera la vida desde la concepción. Entonces, no solamente teníamos a los códigos penales penalizando la interrupción legal del embarazo, sino ahora esos mismos códigos no podían quitar esos artículos de esos códigos porque la Constitución decía que la vida se respeta o se protege desde la concepción, y eso hacía mucho más difícil y ponía un gran candado en la posible despenalización del aborto. Ahora, esta discusión que dieron los magistrados y las magistradas es el tope de la discusión. Ya no hay más arriba de esa discusión que se dio y por lo tanto eso sirve como herramienta para despenalizar en el resto de los estados. Es histórico porque establece tres cosas fundamentales que a mí me parecen. Uno es el derecho de las mujeres al goce y al disfrute de su vida sexual,
lo que nos hace ver no solamente como objeto de crear vida, ¿no? O de concepción, o que los vínculos sexuales son solamente para la procreación, y nos ponen en un espacio mucho más importante dentro de nuestra humanidad como mujeres, y nos pone casi más bien al mismo lugar que tienen los hombres de ejercer la sexualidad, y creo que eso no existía, y mucho menos en un país tan moralino como en el que vivimos. El segundo es esta discusión que se da respecto a la decisión de las mujeres y la obligación del Estado a no ser una figura paternal en el que les obliga a las mujeres a tener hijos o hijas, lo que sea, cuando no quieren. Entonces pone o cuestiona el papel del Estado como de protección, y que decide los derechos de las personas y decide lo que las mujeres tienen que hacer sobre su vida. Y por lo tanto, al final, con esta discusión es que, si bien es derecho de las mujeres poder interrumpir su embarazo, el Estado tiene que garantizar las herramientas que sean gratuitas y de fácil acceso, porque es un tema de salud pública al mismo tiempo. No lo dice tal cual así, pero en partes de la discusión se puede ver que se encaminan a eso, porque no solamente era la legalidad del aborto, por así decirlo, o la despenalización del aborto, sino que también existieran mecanismos que pudieran aportar y apoyar al libre desarrollo de los derechos sexuales de las mujeres, y por eso creo que es histórico. Y bueno, también porque marca una ruta distinta, porque hasta ahora se habían explorado 3 rutas. Una, que en el Código Penal Federal se obligara al resto de los códigos a que no existieran la penalización del aborto. La segunda era que todos los congresos locales hicieran lo que pasó en Hidalgo, lo que pasó en Oaxaca, y que se discutiera ahí para que se pudiera quitar de los códigos penales la penalización del aborto o los artículos que penalizaban la interrupción del embarazo. Y esta es la tercera ruta, que ahora hace mucho más fácil todo, que sea inconstitucional, y que desde ahora ya lo es por el precedente de la Corte, pero bueno, que se haga oficial en el resto de los estados, que los artículos en sus códigos no deben y no pueden existir porque son contrarios a la Constitución. ¿Cuál es la diferencia de esto de despenalizar el aborto con la legalización que existe solo en 4 entidades? Decías Ciudad de México, Oaxaca, Veracruz y el estado de Hidalgo. ¿Cuál es la diferencia entre estos 4 estados donde es legal el aborto voluntario, si lo entiendo, y la despenalización? ¿Cuál es la diferencia, o es lo mismo? Bueno, lo que no es ilegal es legal, ¿no? Entonces, más bien es eso, que no existan penas para las mujeres que deciden interrumpir su embarazo. En la Ciudad de México hace mucho se planteaba, que además es una estrategia del PAN, o algo que el PAN ha puesto sobre la mesa, sobre todo las mujeres eurofeministas panistas, que han dicho, bueno, está bien, que no las metamos a la cárcel cuando interrumpan su embarazo, para que no tengan que estar ahí, pero bueno, que se les reconozca como personas que han cometido un delito, y eso sigue siendo ilegal. Claro, no te meten a la cárcel, pero sigue siendo una persona que cometió un delito si interrumpiste tu embarazo. Y entonces, con esto, y como existe en el resto de los estados, lo que se establece es que no es ningún delito interrumpir tu embarazo, por lo menos no hasta las 14 semanas, ¿no? Esto se da, dices, tras una decisión que tomaron en Coahuila. Había un código, dices el 196, aquí tengo el 196, Código Penal de Coahuila. ¿Quién impulsó este código? ¿Cuándo se impulsó este código? ¿Ya es de hace siglos este código, o se promovió hace no mucho este código 196? Sí, no sé, la verdad desconozco hace cuánto, no creo que hace siglos, pero desconozco hace cuánto. Lo que es interesante ha sido el proceso, que fue la organización GIRE quien interpuso esta acción de inconstitucionalidad, pero que la entonces Procuraduría en el 2017 retomó, y luego la Procuraduría dijo, claro, esto es inconstitucional, y tomó hasta ahora el espacio para que la Corte lo discutiera, lo que al mismo tiempo nos hace ver lo lento que son los procesos judiciales en México. ¿Qué tan lejos o qué tan cerca estamos de la legalización del aborto? Es decir, de que una persona
voluntariamente quiera asistir a un hospital público y que decida interrumpir su embarazo. ¿Qué tan cercanos o lejanos estamos con esta decisión? Entiendo que esto es otra cosa, pero ¿qué tan cerca o lejos estamos de que esto ya suceda, que te platicaba, que una mujer pueda acudir a una institución pública, hospital, clínica? Yo pienso que estamos cerca, o sea, yo diría que a la vuelta de la esquina, en términos de que puede pasar pronto, por lo menos antes del 2024. Sin embargo, es mucho tiempo considerando las mujeres que mueren por interrumpir su embarazo de manera clandestina, y que un día ya es mucho tiempo para esperar. Lo cierto es que contando o tomando en cuenta los procesos legales que tenemos en México, las discusiones que se tienen que dar en los congresos, desde luego una ley que tenga que tomar en cuenta la gratuidad del procedimiento, porque claro que las mujeres con dinero más o menos o pueden acceder a un embarazo, pero son las mujeres que viven en pobreza y en zonas marginadas las que no. Entonces, si no se toman en cuenta a esas mujeres, las cosas no van a cambiar mucho, porque las mujeres que tienen dinero históricamente han podido interrumpir su embarazo. Lo que creo es que vamos a ver que las herramientas están ahí sobre la mesa, que se puede acelerar, que se puede hacer mucho más rápido, pero que aquí se va a dejar ver por primera vez la falta o la voluntad política que existe por parte de las congresistas y los congresistas. Creo que también estamos frente a una ola antiderechos muy fuerte, con la visita de Vox, con el mensaje de parar la hora progresista, con todos estos mensajes que tienen de por medio parar sobre todo el derecho a decidir, porque es su agenda principal, y entre eso, bueno, después el resto de los derechos, sobre todo después del derecho del matrimonio igualitario y tal, pero esta es su agenda principal. Entonces, si no tenemos el suficiente número de aliados y de aliadas, pues no van a poder pasar las cosas que tienen que pasar con la celeridad que queremos, ¿no? Hay aproximadamente 200 mujeres encarceladas por abortar. ¿Qué le pasa a estas 200 mujeres con esta decisión? ¿Son afectadas? ¿Va a haber algo positivo para ellas o esto no es retroactivo? Fíjate que hace unos 2 semanas, bueno, como una semana más o menos, salió un artículo, sin embargo, me parece, donde se explicaba precisamente el proceso que podía liberar a las mujeres privadas de la libertad a partir de esta decisión de la Corte por estar en la cárcel por haber interrumpido su embarazo, y que creo que esta decisión de la Corte va mucho más allá de una discusión que después se pueda trasladar o se pueda ver en el resto de los congresos, sino que efectivamente, como tú decías, se va a ver bien reflejado en la salida de las mujeres que están privadas de la libertad. Ahora, hay una suerte de jiribilla ahí. Las mujeres que conocemos, bueno, las personas que conocemos de este tema, sabemos que no solamente son las mujeres privadas de la libertad por interrumpir su embarazo, son a las que la ley ha encontrado la manera de culparlas con cualquier término legal, como ha sido el infanticidio, por ejemplo. Hay muchas mujeres en la cárcel por eso. Se tendrá que hacer con pinzas, se tendrá que hacer con lupa, y se tendrá que ver que no quede ninguna mujer afectada todavía por estas leyes injustas y hoy inconstitucionales. Hoy la Suprema Corte, leo en reporte Índigo, a ver si puedes explicar brevemente qué significa la Suprema Corte de Justicia de la Nación avala objeción de conciencia. Personal médico puede negarse a practicar el aborto. ¿Esto es positivo? ¿Esto es un paso atrás? ¿Cómo lo interpretas tú, Estefanía Veloz? Ha sido muy complicado el tema de la objeción de conciencia, porque donde vimos mucho más fuerte este tema fue un poquito antes de que Peña Nieto saliera del poder, y creemos que es debido a sus vínculos con los organismos, con las organizaciones religiosas, y que fue su manera de pagarles al final. En la Ley General de Salud no existía la objeción de conciencia, y se votó un poco antes de que saliera la última bancada, antes de que tomara protesta el nuevo presidente en el 2018.
se aprobó la objeción de conciencia. ¿Qué quiere decir la objeción de conciencia? Que si tú al llegar a un hospital a que te interrumpan el embarazo, incluso por motivos de salud, incluso por los motivos que están contemplados en la ley, si tu vida corre peligro, si fue por violación o por abuso sexual, estos que sí están contemplados en la ley, en los códigos, que una enfermera o un enfermero, una doctora o un doctor digan, ¿sabes qué? Esto va en contra de mi religión y por lo tanto, como yo tengo derecho a la objeción de conciencia, pues yo no puedo practicarte este procedimiento. Ahora, en México, ¿cuántos objetores y objetoras de conciencia hay? No sabemos con claridad. En realidad solo existe un solo documento, por así decirlo, que es una investigación del Instituto de Investigaciones Jurídicas, donde se recoge por parte de una investigadora que puede ser que aproximadamente 76% de la población médica sea objetora de conciencia, y es una gran cantidad de personas. Entonces, que exista la objeción de conciencia es otro candado para que se puedan llevar a cabo los procedimientos seguros para las mujeres, porque aquí lo que buscamos, además de la no penalización y el no punitivismo, es la seguridad de estos procedimientos, porque las mujeres mueren en abortos clandestinos no solamente por no tener acceso a pastillas anticonceptivas o no solamente por no tener acceso a procedimientos seguros, sino porque como no existe quienes a su alrededor pudieran practicar un aborto seguro, porque o son objetores o pueden ser en muchos espacios médicos o falsos médicos que terminan haciendo procedimientos, pues entonces ante este miedo de que la comunidad médica pueda juzgarte o intentar convencerte, pues no acceden a este tipo de cosas. Es curioso cómo la Corte da y quita, entonces da como un paso enfrente, pero luego como que no está segura, y yo al final entiendo que la objeción de conciencia no solamente es un tema de la interrupción legal del embarazo, es un tema de las transfusiones de sangre, cualquier otra cosa, incluso procedimientos para las personas trans, y creo que quitar la objeción de conciencia es complicado porque obligaría a la comunidad médica a hacer algo que no quieren hacer, y la Suprema Corte, en esta idea de libertad que tiene, pues claro que no va a prohibir una de esas libertades. Lo que me parece complicado es, y tendríamos que revisar, y ahora que termine probablemente empezarán a hacerse los análisis más amplios al respecto, es cómo funciona la objeción de conciencia en las instituciones públicas, porque yo no tengo ningún problema en que en el Hospital Ángeles, en el Hospital ABC, en los hospitales privados, los médicos y las médicas no quieran hacer ciertas cosas que vayan en contra de sus creencias. Sin embargo, pienso que en los institutos públicos de salud no podría y no debería ser de esa manera, porque tú eres un servidor público, porque tú estás para servir a las personas, porque si vas a pagar esos procedimientos con los impuestos del pueblo, pues no podrías tú poner de frente lo que tú crees ante la salud de alguien más. Con esta decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿cabe la posibilidad de que en un lugar donde solo hay un hospital o una clínica pública, si un doctor o una doctora por conciencia, por objetar, por ir en contra de sus creencias, cabe la posibilidad de que se nieguen a practicarlo? Y pues sería un gran problema, ¿no? Que alguien está ahí en emergencia y por objeción de conciencia, pues digan, pues disculpe, pero mi religión no me permite. Sí, es algo gravísimo, ¿no? Sí, y podría ser, también hay que ver en qué términos lo dice la Corte, porque cuando la Corte no está, deja espacios o lagunas, por ahí se pueden meter otro tipo de cosas que puedan obligar a ciertos personajes a cumplir con su obligación, o a ciertas personas. Ahora, como yo tenía entendido, el Congreso, me parece que en la legislatura anterior, había intentado, si no es que lo hizo, no tengo claro, quitar de la Ley General de Salud la objeción de conciencia, porque la lucha para la legalización del aborto, bueno, la despenalización del aborto, siempre ha sido que vaya de la mano con la objeción de conciencia, que para que la objeción de conciencia no esté contemplada en la Ley General de Salud. Y veremos en qué términos lo discutió la Corte, porque si la Corte dice que la objeción de conciencia es un derecho de todo el personal médico, pues da igual si está en la Ley General de Salud o no, y entonces ya no se puede quitar nunca, y entonces tiene que existir.
Es complicado y al final, para mí, la comunidad médica es tan respetable como mafiosa también. Y ha sido grandes organizaciones civiles de doctores y doctoras las principales en algunos espacios promotores en proteger la vida. Y te deja pensando, claro, si estas personas son partícipes o líderes de culto o lo que sea, y al mismo tiempo son las que se ponen una bata blanca y van a atender gente, pues no podemos saber qué tipo de decisiones van a tomar ahí en la privacidad del quirófano, ¿no? Ya finalmente, Estefanía Veloz, feminista, socialista, abogada, chicana, se hizo un gran escándalo por la visita del líder de Vox ahí con los senadores, 15 de 25 senadores, el líder del Senado ahí apapachando al líder de Vox. ¿Cuál es la posición? Porque Vox es esto: antiaborto, antifeminista, nativista, xenófobo, homofóbico, islamofóbico, todo esto es Vox. Pero algo que los caracteriza también es que son antifeministas y están en contra de la interrupción del embarazo. El PAN se desmarcó de este líder, pero no sé si se haya desmarcado de estos postulados de Vox. Hipocresía del PAN desmarcarse de Vox, pero en este caso de la despenalización del aborto, pues hay unos que otro panista ha dicho algo, pero pues no apoyan esto. Claro, es que también habría que tomar en cuenta que el PAN, ¿no? Tú decías ahora, el PAN se desmarcó, pero yo hasta ahora veo distintas acciones nacionales, distintos grupos dentro, con líderes fuertes, por lo menos dentro de su partido. Y entonces eso permitió que criticaran. Por un lado, me parece que Gustavo Madero criticó, creo que Felipe Calderón, lo que ya es decir mucho, porque pues él comulga totalmente con lo que dice Vox, por un tema casi de publicidad, ¿no? Por decir, no estamos de acuerdo, no nos conviene políticamente, ya tentamos las aguas y vimos que no hay que ser tan transparentes en lo que queremos. Pero ese mismo día, me parece, o al día siguiente que se dio la discusión en la Corte, publicaron en sus redes sociales que estaban a favor de la vida natural y la muerte natural, ¿no? De la concepción de la vida, desde que casi desde que se fecunda un óvulo hasta que se muere de manera natural, o sea, ni la eutanasia ni la interrupción del embarazo. Y en esos sí están de acuerdo todos los panistas y todas las panistas. Creo que el PAN podrá tener su visión de lo que hay que construir de partido o lo que sea, pero es cierto que los valores respecto a esto comulgan absolutamente todas las personas que están desde el PAN. Muchísimas gracias por tu tiempo, Estefanía Veloz. No, muchas gracias. Una disculpa por la vez pasada. Fue aquí el tema de la zona horaria, pero estamos bien. Gracias, que tengas buena tarde. Gracias a ti, buenas tardes. Gracias a Estefanía Veloz.